Ok, pues muy buenos días tengan todas y todos a este seminario permanente de estudios de género sobre educación e igualdad de género entre hombres y mujeres. Agradezco mucho su presencia, señor rector Luis Armando González Plasencia. Ya también se encuentra nuestra ponente distinguida, nuestro señor director Pedro Manuel Conde Flores, quien como siempre apoyando las actividades institucionales y propias que le corresponden a nuestra facultad. Les voy a pedir al señor rector que si nos da un breve mensaje en relación a este seminario que estamos organizando para nuestros profesores de nuestra universidad y comentarle que, bueno, el seminario ha sido un éxito porque nos acompañan colegas de otras universidades e instituciones de educación superior, como Sonora, Coahuila, Zacatecas, la UNAM, Mérida, Yucatán, y tenemos gente del extranjero, está gente de Perú. Entonces, hasta ahorita es la gente que se ha integrado, entonces pues creo que para hacer nuestra primera sesión tenemos un amplio público, 119 personas, por lo que le pido, señor rector, que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchísimo gusto. Muy buenos comienzos, dándome el paso, ningún problema técnico, pero ya estamos listos. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit y también coordinadora nacional de la Red de Instituciones de Educación Superior Caminos hacia la Igualdad de ANUYES, por haber cedido parte de su tiempo para estar esta mañana con nosotros en el inicio de este importante seminario. Quiero comentar que como parte de las directrices de trabajo que emitió nuestra universidad, con motivo de la pandemia que estamos viviendo, decidimos aprovechar este periodo de julio, que se utiliza normalmente para la preparación de los cursos normales del siguiente ciclo, para llevar adelante un pendiente que tenemos en la universidad y que es de la mayor importancia, que justamente tuvimos suspendido nos obligó a no estar presente de manera remota con todas nuestros estudiantes. Por eso me da mucho gusto que el maestro Pedro Manuel Conde, director de la Facultad de Psicología, Sociología y Trabajo Social, haya tomado esta iniciativa que, como dije, estaba prevista en nuestras directrices para tener este seminario sobre la perspectiva de género, que es clarísimo que la necesitamos implementar en nuestras miradas, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos dentro de la universidad. Ello no solamente está destinado a abatir los problemas de violencia de género que, pues como en todas las universidades se han presentado también con nosotros, sino a generar condiciones de igualdad sustantiva para nuestras profesoras, para nuestras alumnas. Es decir, no solamente se trata de evitar la violencia, sino de contribuir al empoderamiento de las mujeres universitarias y en general de las mujeres de nuestro país. Agradezco mucho la presencia de quienes están a través de este medio asistiendo al seminario, de otras universidades de nuestro país y también de quienes lo hacen desde el extranjero. De verdad nos honra mucho su presencia, además de que le da un realce muy significativo a este seminario que inicia con el pie derecho. Muchas gracias, maestro Pedro Manuel Conde. Muchas gracias, Edith, también por este esfuerzo. Yo estaré aquí escuchando muy atentamente a la maestra Ladrón de Guevara, Pacheco Ladrón de Guevara. Muy buenos días para todas y todos. Gracias, señor rector. Buen día. Maestro Pedro Manuel Conde, ¿algún mensaje, algunas palabras? Claro que sí.
Gracias, doctora, por cederme la palabra. Buenos días a todos y todas, docentes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y también un cariñoso saludo a los académicos de otras universidades del país, de otras instituciones de educación superior y también del Perú. Reciban a la distancia de manera virtual mi agradecimiento y ante esta situación y ante este evento. También recibo, saludo la presencia virtual, siempre agradable y apreciable del doctor Luis Armando González Plasencia, doctor de nuestra máxima casa de estudios, siempre interesado en los eventos académicos que desarrolla la universidad y que con su liderazgo efectivamente estamos desarrollando trabajos académicos importantes en razón a esta problemática que se nos está presentando. Señor rector, muchas gracias, nos distingue con su presencia. Soy su servidor Pedro Manuel Conde Flores. Deseo a todos, todas, que se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares, ante esta pandemia que nos ha obligado a enfrentar nuestra cotidianidad, donde hoy las exageraciones de prevención se vuelven actitudes prudentes. Cuídense, por favor. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este evento académico promovido por Rectoría, Facultad de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Psicoterapia, y por su maestría en Estudios de Género que coordina atinadamente la doctora Edith Mendieta, a quien saludo atentamente, y por igual reconocer y subrayar la presencia, el apoyo también y su amable distinción académica que nos hace la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias, doctora. Sea usted bienvenida. Ponente inicial del seminario permanente sobre estudios de género, educación para la igualdad entre hombres y mujeres, y con la temática que hoy nos llevará y nos dará la igualdad de género en las instituciones de educación superior. Este seminario, como antier que se inició también otro del doctorado, este seminario es en atención a las directrices de trabajo y estudio que la Autónoma de Tlaxcala ha determinado para el sano regreso e ingreso a la fase de nueva normalidad debido al COVID-19. Estas directrices, que en su tercer apartado, en sus directrices específicas, nos dice y nos determina para el personal directivo y la comunidad docente y el alumnado ciertas tareas a realizar. Por ello se asigna a nuestra facultad desarrollar un programa de formación integral con enfoque de género para las y los profesores de nuestra universidad y de aquellos que hoy se complementan la actividad académica de este seminario. 7 sesiones que comprende, que seguramente nos harán reflexionar ante esta actualidad. Reitero la bienvenida, agradecerles su participación y también reiterar que se cuiden. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Pedro Manuel Conde. Pues bueno, agradezco los mensajes dirigidos por el señor rector y por nuestro director de nuestra facultad, donde se encuentra escrito nuestro programa de estudios, la maestría en estudios de género. A continuación daremos paso a nuestra conferencia de esta primera sesión del seminario con nuestra distinguida ponente, la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara. Antes de iniciar, quiero leer una breve semblanza de ella para que podamos identificar la destacada trayectoria que tiene. Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Ciencias Políticas por la Flaxon, doctora en Ciencias Sociales por la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín. Es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit e investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores.
Ha publicado 22 libros y cerca de 60 artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Es articulista en el periódico de circulación regional. Ha impartido conferencias en México, España y Colombia. Entre los últimos libros publicados tiene El sexo de la ciencia en el 2010, Armonización de la vida laboral y familiar en académicas mexicanas, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Nayarit, 2017, Diagnóstico General de la Universidad Autónoma de Nayarit, 2019, obtuvo la medalla Bicentenario a la investigación científica en ciencias sociales en el 2010 del COSITEN, es evaluadora nacional de proyectos de investigación y fondos específicos y dictaminadora de revistas de calidad nacional e internacional, fundadora de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano y actualmente coordinadora de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos hacia la Igualdad, ANUYES, RENIES Igualdad. Es evaluadora del Profese y CONACYT. Funda la Cátedra Amado Nervo de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordina el cuerpo académico consolidado, sociedad y región, y ha sido consultora del Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de juventud. Pues Lourdes, nuevamente eres bienvenida a esta tu universidad que como siempre tiene las puertas abiertas y en esta ocasión pues lo vamos a hacer de manera virtual. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, maestro Pedro Manuel. Felicito a la Universidad Autónoma de Tlaxcala por llevar a cabo estos seminarios que son tan necesarios, las conversaciones sobre cómo entendemos hoy la igualdad, a qué se refiere la igualdad de género. Sin duda, son parte de las reflexiones que las universidades, como aquellas instituciones que van a la vanguardia del pensamiento, tenemos que realizar. Bien, me voy a permitir compartir pantalla y muchas gracias a todos y todas quienes están en este momento atentos a esta conferencia. Espero que ahora estén viendo la pantalla. ¿Sí? Sí. Ok, entonces pongo mi presentación en modo presentación y empezamos. Bien, vamos a hablar acá, cuando hablamos de igualdad de género en las instituciones de educación superior. Yo tengo un crédito con ustedes. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien está hablando simultáneamente? Bien, ¿a qué le hablamos? ¿Cómo llegamos las mujeres a las instituciones de educación superior? En primer lugar, las mujeres llegamos a la universidad en base al derecho que tenemos a la educación. Pero cuando llegamos a la universidad, estamos insertos en las relaciones de género que teníamos previamente en la sociedad. Por eso podemos ver que la desigualdad en las IES podemos verla fundamentalmente a través de dos elementos muy claros. Una, a través de la segregación y dos, a través de la división sexual del conocimiento, a lo cual me voy a referir en este momento. Por segregación le llamamos a la distribución de mujeres y hombres en ámbitos diferenciados y asimétricos que genera pérdida de oportunidades y genera exclusión. La segregación la vamos a referir a dos aspectos fundamentales. Una, la segregación vertical y dos, la segregación horizontal. Para esto, quisiera mencionar que ¿quiénes somos hoy las mujeres en las instituciones de educación superior? En esta gráfica podemos ver que en el nivel de la matrícula de licenciatura, las mujeres son el 53%, alrededor 53, 54%, dependiendo si incorporamos a estudiantes de posgrado y demás. En el ámbito académico somos el 43%, y esto es un dato sumamente importante, porque si las mujeres somos más del 50% en la planta estudiantil, al ser contratadas, ya no somos mayoría. Entonces, es muy interesante cómo se van haciendo estos juegos, de cómo se contrata hombres o mujeres en las universidades. Y en el ámbito administrativo,
Aunque no tengo los datos para este periodo, que es el año 18-19, está alrededor del 42-45%, dependiendo de cómo se realice la medición. Entonces, cuando hablamos de segregación vertical, podemos ver cuál es el acceso que hemos tenido las mujeres a puestos de primero y segundo nivel y a puestos de gestión. A esto le voy a dedicar un par de sesiones, un par de láminas más. Y la segregación horizontal se refiere a la integración de todas aquellas instancias colegiadas que ocurren en la universidad, empezando por el Consejo General Académico, los consejos técnicos, los comités, etc. Y el segundo rasgo de la desigualdad es la división sexual del conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento estamos generando hombres y mujeres en cada uno de los espacios en los que trabajamos? Todo esto se encuentra asentado sobre lo que llamo la supremacía masculina, la consideración de que lo masculino es superior, la división sexual del trabajo, la violencia de género y la discriminación, que voy a ir viendo en cada una de estas láminas. Para empezar a ver los datos de la desigualdad, si decimos que las mujeres somos alrededor del 43% en la planta académica, si vemos los datos de la desigualdad, podemos darnos cuenta dónde estamos. Generalmente, las mujeres estamos 10 grados porcentuales por debajo de los varones en los PTC, y estos son los datos a nivel nacional de las universidades públicas autónomas. Solamente los datos del Sistema Nacional de Investigadores son a nivel nacional, no es solo de universidades, pero el resto de los indicadores estamos refiriéndonos a datos de las universidades públicas autónomas. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Nos está diciendo que existen factores por los cuales las mujeres se encuentran en un 10 al 20% porcentuales menos de los que alcanzan los varones. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son esos factores que hacen que las mujeres sean el 40% de los PTs con posgrado, de los 41% en cuerpos académicos, del 43% en PRODEP, etc. Y aquí vamos a empezar a ver algo que se llama la condición de las mujeres. Y en la condición de las mujeres, fundamentalmente, vamos a tener lo relacionado con las tareas de cuidado y de reproducción que han sido socialmente asignadas. En la siguiente gráfica vemos la población estudiantil por área del conocimiento. En este caso, es muy claro que si bien las mujeres son el 53% de la matrícula, las áreas en las cuales se distribuyen las mujeres son en general las áreas relacionadas con los cuidados, como es el área de la salud, las sociales administrativas y las humanidades. ¿Por qué hay esta distribución de las vocaciones, por decirlo así, de las mujeres y hombres tan diferenciada? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Sin duda alguna, en este caso, los estereotipos de género y lo que se considera que es lo que deben hacer las mujeres es lo que está en la base de las decisiones para que hombres y mujeres seleccionen las carreras que van a trabajar. Ahora bien, si nos referimos a la segregación vertical, aquí podemos ver que del conjunto de universidades solamente existen actualmente 2 rectoras. La Universidad Autónoma de Querétaro con la doctora Teresa García Gasca y la doctora Sara Ladrón de Guevara de la Universidad Veracruzana. ¿A qué se debe entonces que las mujeres teniendo credenciales académicas adecuadas, licenciaturas, maestrías, doctorados, tienen habilitación en la gestión, no lleguen a los primeros cargos de autoridad? En la segunda columna hicimos un recuento a partir de las páginas web de las universidades de cuántas mujeres están en las secretarías generales. No siempre corresponde a la figura de secretaría general.
En algunos casos dice Secretaría Técnica, en fin, y tratamos de buscar un equivalente y bueno, parece que hay un poco más de apertura en este caso. Pero si vemos, solamente 6 mujeres han sido rectoras en universidades públicas. Esto nos habla también de la necesidad de revisar qué factores ocurren para que esto sea así. Si nos detenemos un poco en esto y vemos los perfiles de las personas que han llegado, de las mujeres que han llegado a la rectoría, nos daremos cuenta que en todos los casos son mujeres que al menos tienen una maestría y en la mayoría tienen doctorado y tienen SNI de estas 6 que hemos mencionado. Sin embargo, esto implica que a las mujeres se les pide mucho mayores requisitos para llegar al primer cargo de las universidades, requisitos que no siempre ocurren en el caso de los varones. Estamos haciendo una investigación sobre construcción de liderazgo en universidades públicas, donde justamente estamos comparando qué requisitos se piden a los varones y qué requisitos se piden a las mujeres. Y bueno, constatamos que a las mujeres se les piden muchos mayores requisitos. Como dije, esto ha sido recabado de las páginas de internet de cada una de las universidades. Hicimos también un recuento de los cargos directivos y de gestión en las administraciones centrales en las universidades públicas, también a partir de las páginas web. Y aquí vemos una distribución diferenciada de mujeres y hombres en la administración central. Desde luego hay muchas mayores hombres y muchas menores mujeres, y solamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, liderado por una rectora, encontramos una mayoría de mujeres en la administración central. Y entonces, las mujeres entramos en masa, por decirlo así, a la licenciatura. Nos quedamos en el 43-45% en la academia, y en la administración la pirámide se va estrechando y vamos siendo menos las mujeres que deciden por las universidades. En una entrevista que dio en una ocasión la rectora de la Universidad Veracruzana, ella mencionaba que fue muy criticada porque al inicio de su administración nombró a varias mujeres en la administración central. Y alguien le dijo, sería muy bonito ver a la rectora llegar a una reunión escoltada por 2 hombres y no por mujeres. Y ella dijo, bueno, en la universidad no se trata de verme bonita, sino se trata de seleccionar a personas que por sus méritos puedan ocupar los casos. Y aquí está un elemento fundamental. Las mujeres tenemos méritos para decidir por la universidad. Entonces, tenemos que buscar cuáles son aquellos factores que impiden que, no obstante cumplir estos méritos, impidan que las mujeres estén en los cargos de gestión. Si nos queda un poco de tiempo, podemos abordar las formas de toma de decisiones en hombres y en mujeres. Bueno, esa siguiente lámina nos remite a otro asunto, que es cuáles son los ideales plasmados en el lema de cada universidad que se siguen en la universidad. Aquí subrayé en rojo aquellos lemas que siguen teniendo un lenguaje eminentemente androcéntrico. La Universidad de Baja California, por la realización plena del hombre. Yo sé que las colegas de Baja California han tratado de cambiar el lema, porque obviamente no se sienten incorporadas. La de la Michoacana, cuna de héroes, crisol de pensadores, o de nueva cuenta, el pensamiento como una alusión solamente a los varones y demás. Sin embargo, no es solamente eso, sino que, por ejemplo, el lema Amor, Orden y Progreso de la Universidad de Hidalgo habla también de un momento específico de la configuración de esta universidad. Por ejemplo, orden y progreso nos suena más a una resonancia porfirista que a un lema que pudiera tener la universidad. Y así podríamos ir analizando uno por uno. El de Colima, estudia, lucha, trabaja,
lucha es un término muy vinculado con, digamos, con los espíritus masculinos, donde las cuestiones se remiten a cuestiones bélicas, enfrentamientos, estrategias, guerreros, hoy que se usa guerreras, pero es usar un lenguaje bélico para mencionar algo que las universidades tendrían que tener. No exactamente deberíamos de trasladar a las universidades, digamos, una filosofía, por decirlo así, bélica. Entonces, bueno, esto es una idea de cuando llegamos las mujeres a las universidades y están establecidas las reglas del juego, y con esas reglas del juego tenemos que trabajar. Ahora bien, ¿cuáles son las desigualdades vinculadas al orden de género? Aquí entramos a otro ámbito de la discriminación, de las desigualdades, que es lo que me pidieron que hablara hoy sobre las desigualdades en las universidades. Y esta es una encuesta que acabamos de terminar en 6 universidades públicas. Aquí está anotado: Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Sinaloa. Aquí aplicaron cerca de 2,000 encuestas y aquí vemos cómo las mujeres perciben discriminación. La mayor parte de las mujeres nos dicen que la perciben algunas veces, pero si solamente quitamos el 10% de quienes dicen que nunca perciben discriminación, vamos a ver que prácticamente el 90% en algún momento de su estancia en la universidad han percibido discriminaciones por razón de género. Y esto justamente debe empezar a preocuparnos, porque si vamos a hacer políticas que tiendan a la igualdad, tendríamos que hacer estudios referidos a cómo perciben hombres y mujeres la discriminación relacionada con el sexo. También las académicas, si se sienten excluidas debido a estereotipos. Lo mismo, si quitamos el 13% de quienes dicen que nunca se han sentido excluidas, tenemos una gran mayoría que se han sentido excluidas justamente por estos estereotipos. Es interesante estas investigaciones porque actualmente pensamos que las desigualdades y las violencias se dan solamente en el ámbito estudiantil, pero el ámbito estudiantil es quien las menciona. Las académicas tenemos que ir a preguntarles, hacerles encuestas para que podamos decirlo. Y en algunas universidades hemos avanzado también en tener este tipo de información referido al personal administrativo. Aquí de la misma manera se les preguntó por si han percibido acoso y hostigamiento. Y bueno, solamente un 23% dicen no sé, lo cual esa respuesta de no sé también es una respuesta que puede ocultar que realmente lo hayan percibido y que no lo quieran mencionar. ¿Por qué es importante esto? Porque las mujeres llegamos a las universidades a ejercer, como dije, el derecho a la educación y nos encontramos con ambientes que nos impiden el desarrollo pleno profesional, porque estamos cuidándonos, por ejemplo, de que la violencia no vaya a acrecentarse en nosotras. Pero de estas mujeres que han tenido problemas de hostigamiento y acoso, ¿han hablado con alguna autoridad sobre ello? Fíjense, no les preguntaron si denunciaron, porque sabemos que en México la cultura de la denuncia no es una cultura, digamos, muy extendida y que no se tiene, digamos, tal vez canales expeditos para ello. Pero bueno, hablaron con alguna autoridad sobre esto y resulta que la tercera parte no hablaron con ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tienen estos elementos, estos canales expeditos para que esto pueda realizarse. Y pasamos a otro asunto. ¿En qué condiciones están las mujeres en las universidades? Les preguntamos si la familia impide el desarrollo laboral. No es que la familia lo impida, sino las actividades vinculadas a la familia. Y bueno, generalmente solamente el 11% nos dijo que nunca y el resto en algún momento piensa que la familia, las actividades dedicadas a la familia le impiden. Ahora con la pandemia,
esta situación se ha recrudecido porque las mujeres hemos traído lo público a lo privado. Y la desigualdad que significa tener que realizar el trabajo de casa al mismo tiempo que el trabajo de oficina, además dependiendo de las académicas, del ciclo de vida, de la edad, etcétera, atender niños en edad escolar, hacer la escuela en casa, negociar el uso del internet, negociar el uso de plataformas, el propio espacio al interior de la casa, todo ello hace que las mujeres tengamos hoy condiciones desfavorables para seguir siendo productivas en el momento de la pandemia. Incluso existen ya documentos en el ámbito internacional donde se evalúa el número de papers que los hombres están ahorita promocionando en las revistas científicas en comparación de las mujeres. Y si se toman en cuenta el mismo número de papers que las mujeres colocaron hace un año, se ve una reducción significativa. Lo cual implica que la pandemia está operando en contra de las mujeres, porque se aumenta el trabajo que se tiene que hacer en casa cuando las universidades no siempre proporcionan las plataformas, las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, compañeras del ámbito administrativo dijeron que no podían trabajar en su casa, una, porque no tenían espacio, dos, porque no tenían computadoras, o hay una computadora y la tienen que negociar entre todos. Tercero, porque el internet no siempre tiene la calidad necesaria para que se haga ese trabajo. Si a ello se agrega que el confinamiento introduce elementos de mayor sociabilidad entre generaciones, entre intergeneraciones, adultos, adolescentes, niños, en ocasiones adultos mayores, entonces se verá que las familias se enfrentan a una relación permanente muy intensa que antes las salidas de casa permitía descansos, pero hoy se intensifican las relaciones familiares, lo cual puede llevar a cuestiones de violencia. Y hablo no solamente de violencia sexual, sino hablo de exasperación al interior de los hogares, hablo de violencias múltiples, hablo de ambientes hostiles para continuar con la convivencia clara. De ahí entonces que hemos pedido a las autoridades universitarias, a través de ANUYES, que para la pandemia las universidades flexibilicen aquellos requisitos de productividad que se pide a las mujeres. Porque es claro que las condiciones en las que hoy estamos trabajando no son las mismas que en una relación, en un ambiente normal. Esto esperamos que tenga eco y que al final de cuentas podamos tener estas mediciones de productividad de manera diferenciada. La siguiente gráfica dice académicas por consecuencia de actividades trabajo-familia, seguramente ustedes ya las leyeron, y se acrecientan los problemas de salud, los problemas de estrés fundamentalmente. Bien, en las universidades también llegamos a través de otras desigualdades y aquí me voy a referir ahora a las desigualdades relacionadas con la violencia a las estudiantes. Miren, esta gráfica obviamente no espero que la lean ni mucho menos. Lo único que estoy mencionando es en todos los institutos donde hubo tendederos o donde ha habido tendederos, donde se mencionan situaciones molestas para las jóvenes. Miren, lo mismo ocurre en universidades públicas, como son la parte de la derecha, como en universidades privadas, la Universidad La Salle, el ITAM, la Escuela Nacional de Antropología, el Colegio de México. Le voy a pedir a alguien que no ha cerrado su micrófono, si lo puede cerrar, por favor. Lo mismo universidades privadas, como dije, y lo mismo institutos tecnológicos. En algunas ocasiones, esto es tanto para preparatorias como para la educación superior.
¿Por qué es importante ver, digamos, este mapa de los lugares donde hubo tendederos, sobre todo este año? Aunque en algunos los tendederos iniciaron en el 2017, como en Oaxaca y en el Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué es importante esto? Porque, como dije al principio de la charla, las relaciones que portamos hombres y mujeres en la sociedad no desaparecen al llegar a la universidad, sino que son trasladadas y las mujeres son consideradas cuerpos apropiables, voy a decirlo así, de tal manera que existen relaciones impropias entre hombres y mujeres. En este caso, aquí hay un ejemplo de los tendederos que han ocurrido. Es solamente un pequeño ejemplo. En cada universidad se establecieron tendederos diferenciados y es interesante verlos por lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando las jóvenes establecen estas manifestaciones? Si vemos el letrero de arriba, dice, la UNAM no nos protege. Generalmente sabemos que se dice, me protegen mis amigas. El gobierno no me protege la UNAM, me protegen mis amigas. Hay una percepción de que las instituciones no han dado respuestas ante este tipo de manifestaciones. Desde luego que tenemos aquí diversas actitudes. Los maestros, por ejemplo, en el caso de uno de los letreros que seleccioné para acá, los maestros se sienten obviamente señalados, porque además no solamente hoy se escribe su nombre, sino que también su foto, y esto circula en todos lados, y los maestros se sienten obviamente señalados y piden a las autoridades que castigo a estas jóvenes. Cuando estas jóvenes lo que están ejerciendo es un derecho, y voy a decirlo así, es un derecho de la queja, porque lo que ellas están haciendo no están poniendo denuncias, están estableciendo lo que podríamos decir un derecho a la queja. ¿Cuál es la solución que se ha dado a los tendederos? Bueno, ahorita no tenemos soluciones muy claras. Si se piensa solamente desde las instancias jurídicas, se trata de dar respuesta solamente a partir de una concepción del derecho punitivo. ¿Qué implica? Uno, un demandante que no sea anónimo, un hecho y un castigo. Un proceso que va a llevar a un castigo. Eso sería un trámite normal. ¿Cuántos de estas manifestaciones pueden ser convertidas en hechos que den lugar a una queja jurídica? No lo sabemos. O sea, tendríamos que hacer una clasificación, tendríamos que entrar a hacer, digamos, una clasificación erudita. Sin embargo, habría que ver esto más como socióloga que como abogada. ¿Por qué? Porque lo que los tendederos nos están señalando es un clima de hostilidad en el cual ocurre el fenómeno educativo. Eso es lo que nos están mostrando los tendederos a lo largo y ancho del país. Si la respuesta va a ser solo punitiva, seguramente nos estaremos equivocando como universidad, porque no se trata solamente de castigar. El castigo es muy importante, es necesario, y aquellos hechos que den lugar a quejas y castigos se tiene que hacer. Y las universidades no tienen que cambiar a la persona de lugar de adscripción, tienen que castigarlo y llevar a cabo aquellas medidas que le permite su legislación. En primer lugar, rescindirle el contrato. Eso es una de las consecuencias claras cuando se cometen delitos. Eso está en los contratos colectivos de trabajo. No tengo que estudiar el de cada universidad, aunque seguramente lo voy a hacer para una próxima investigación. Seguramente se tienen que tener sanciones claras por parte de las universidades en los casos que se cometen delitos. Pero en la mayoría de los casos que no configuran un delito, por ejemplo, cuando una chica va y me dice que el maestro le preguntó de qué color trae los calzones.
Una chica me dijo eso, maestra, fíjese maestra que el maestro me preguntó, ¿y por qué te preguntó? Pues no sé, después de la clase me preguntó, o sea, ¿eso es un delito? ¿Cómo lo configuramos como delito? ¿Qué pruebas tiene la chica? Pero llegó toda así como sacada de onda, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces, ¿eso es un delito? O si un maestro le invita a tomar una cerveza, ¿eso es un delito? Posiblemente no, pero sí nos está diciendo el clima de incomodidad en que se encuentran las mujeres. Las mujeres llegamos a la universidad a ejercer un derecho a la educación. Queremos ser abogadas, astronautas, poetas, queremos ser negociadoras, gerentes, pero no vamos a la universidad ni a ser reinas, ni a conseguir novio, aunque sociológicamente hoy las parejas se forman en las universidades, pero digamos, no es exactamente ese el objeto al que vamos a la universidad. Por lo tanto, si llegamos a la universidad y nos encontramos con un ambiente hostil, la función de la universidad pierde sentido, porque en lugar de estar atento a la clase, a los contenidos de la clase, a la creación de teoría, vamos a estar atentas a qué va a decir el maestro en su próxima intervención o en su próximo chiste misógino, ¿no? Aquí tenemos uno de los letreros más importantes de esto. Entonces, bueno, creo que la universidad reproduce relaciones desiguales entre mujeres y hombres, atravesado por jerarquías, y la violencia se establece como la forma de relación que estamos en las universidades, tanto en los espacios disciplinares, y aquí me quiero referir a cuáles son los contenidos que estamos discutiendo al interior de las universidades, en los espacios simbólicos, como puse el ejemplo de los lemas. Tendríamos que ver, en algunas universidades, por ejemplo, hay estatuaria. Yo no sé si en la Universidad Autónoma de Tlaxcala haya estatuaria, pero me ha tocado ir a algunas universidades donde hay, por ejemplo, una como rotonda de universitarios ilustres. Y obviamente es universitarios, hombres, los hombres que han hecho por la universidad, o las famosas galerías de rectores, que obviamente esos son espacios simbólicos muy importantes, donde pareciera que el talento solamente está en el lado masculino. También la violencia áulica, como se ha mencionado ahora en los tendederos, y desde luego las violencias laborales. Eso es sociología y psicoterapia. Bien. Algunas universidades han establecido protocolos y otro tipo de normatividades para atender las violencias en las universidades. Como dije antes, el protocolo es claramente un instrumento meramente punitivo, que es útil, desde luego, los debemos de tener, tenemos que tener estas normas de actuación, que permita tomar decisiones ante casos de violencia, porque los protocolos lo que nos dicen es, en un caso dado, ¿qué debe hacer cada instancia de la universidad cuando se presenta un caso? ¿Cómo se debe valorar y cómo se debe de actuar? Sin embargo, los protocolos son instrumentos para los casos individuales, para qué pasó en el caso de fulanita y sutanito, etcétera. Pero las universidades no solamente deben tener protocolos, porque eso no, pienso que no va a resolver el problema, sino que deben tener otro tipo de programas. Por ejemplo, un programa de universidad segura, no sé si universidad segura, universidad que cuida, universidad, ambiente libre de violencia, tenemos que buscarle un nombre que nos permita hacer otro tipo de concienciación. Yo estoy convencida, y seguramente no solamente yo, otras personas, que si esta postura no pasa por la conciencia, no va a resolverse. ¿Y qué significa pasar por la conciencia? Significa dar mensajes a la razón y aceptarlo a través de toda la subjetividad de la que soy capaz. ¿Por qué? Porque si a los maestros se les da un curso, se comprometen, no sé si deban firmar una carta o algo así, se comprometen a no decir chistes misóginos, a no hacer alusión al cuerpo de las muchachas, de las chicas, a no tocar los cuerpos de las mujeres, etcétera, entonces tendrán muy claro lo que no se debe realizar.
yo aquí menciono que hace unos 5 o 6 años, no recuerdo, fui maestra, empecé a dar clases en una universidad norteamericana y antes de firmar el contrato tuve que hacer un curso, me pidieron como requisito para que me dieran el contrato, tomar un curso, creo que se llamaba de ética y buenos tratos, no recuerdo el nombre, pero justamente se decía lo que yo como maestra no podía hacer. Y fíjense, yo como maestra, no como hombre, sino como mujer, lo que no puedo hacer con las y los estudiantes. Por lo tanto, me parece que aquí tenemos que, una, establecer estos cursos específicos para todos y todas, y cuando digo todos y todas son todos los alumnos de recién ingreso, alumnos y alumnas, tienen que tener un pequeño curso, una inducción, no sé cómo le vamos a llamar, una unidad de aprendizaje, un curso propedéutico, alguna cosa, donde sepan primero sus derechos y segundo, los enseñemos a identificar situaciones de acoso y que sepan a dónde deben acudir en estos casos. Recordemos que a nuestras universidades llegan estudiantes menores de edad, también de ambientes violentos. Entonces, si vienen de ambientes violentos y llegan a la universidad y se encuentran también con estos climas de violencia, bueno, donde la universidad se convierte en un lugar para la educación superior. Entonces, mi propuesta es que en todas las universidades se establezca un curso introductorio donde se establezca los derechos de igualdad y se prevenga sobre el acoso y el hostigamiento. Al menos que se sepan identificar. Y que todo el profesorado, y aquí hablo de todo el profesorado y el personal administrativo, también tenga, digamos, esta sensibilización sobre lo que se puede y no se puede hacer. Y digo todo el personal, incluso administrativo, porque en diversos diagnósticos que se han realizado, el personal, por ejemplo, de seguridad, que debería ser el que más nos cuida, es al que más se le teme, porque obviamente tiene autoridad. Entonces, en cada universidad, dependiendo de cada campus y cada contexto, seguramente esto se tendría que hacer. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es acoso y hostigamiento. Y digo ponernos de acuerdo porque en una revisión que hemos hecho de los protocolos vigentes en el país, que bueno, esta charla no es de protocolos, es de desigualdad, pero en una investigación que hicimos sobre los protocolos en el país, vemos que existen diversas conceptualizaciones de qué es acoso y qué es hostigamiento. Incluso algunas universidades solamente tratan uno y quitan el otro. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué aquí nada más se ve hostigamiento en esta universidad y no está la figura del acoso? Porque entonces, como no hay un piso para todas las universidades que norme cómo deben ser los protocolos, cada una de las instituciones han hecho un protocolo de acuerdo a cómo han pensado que es mejor o a modo, por decirlo así. Entonces, tenemos que decirles claramente lo que no se puede realizar a maestras y maestros. No estoy hablando solamente de un problema de hombres con mujeres, sino estoy hablando en general de climas hostiles a la educación y a las personas. Bien, por lo tanto, las universidades son espacios que reproducen las desigualdades sociales y el antropocentrismo, lo que se llama antropocentrismo. ¿A qué me refiero con ello? A que primero se trasladan a la universidad las relaciones que se tienen antes de estar en la educación superior. ¿Cómo nos relacionamos hombres y mujeres? Ahí están, se trasladan a la universidad esto y vemos claramente que las mujeres somos consideradas más allá de la credencial académica que tengo, somos consideradas mujeres. Es decir, a ver, para poner un ejemplo, de recién que yo llegué del doctorado, que terminé mi doctorado, estuve en Alemania y regresé a la universidad. En una de las primeras reuniones que estaba en la universidad, a uno de los colegas se le hizo fácil pedirme que sirviera el café. ¡Oh, tú, Lourdes, tú sirve el café! Obviamente no serví el café y fue como de las pequeñas rebeliones que uno hace, ¿no? Pero estoy hablando de hace muchos años.
cuando no había toda esta eso. Le dije, no, no voy a decir que si quieres café, sírvete el tuyo. No estudié doctorado para venir a servirte café. Entonces, decir una cosa así era en ese momento obviamente muy fuerte. Pero ¿eso qué implica? ¿Qué implica? Que más allá de la credencial académica con la que estamos en la universidad, somos valoradas de todos modos como mujeres. Y bueno, les cuento otro asunto. En una ocasión, uno de los rectores de mi universidad, no voy a decir quién porque no tiene caso, conversando, me dijo, tú eres muy brillante, pero cada vez que te veo, no dejo de pensar en tus hijas, cómo han de estar sufriendo porque las abandonas. Le dije, pero no las abandono, vivo con ellas, están aquí conmigo. No, dice, pero cada vez que te veo que hablas y dices conferencias, siento que tus hijas están abandonadas. Entonces, yo me puse a pensar en los dilemas que tenía ese rector. Porque fíjese cómo una figura de mujer le movía a él que cada mujer que trabaja está abandonando a sus hijos. Entonces, yo decía, bueno, si este rector piensa esto, imagínense qué políticas de igualdad va a llevar a cabo. Entonces, en síntesis, las mujeres trasladamos a las universidades las relaciones de género, tanto simbólicas que tenemos fuera de la sociedad. También vivimos en una supremacía masculina. ¿Por qué una supremacía masculina? Porque aquí no voy a desarrollar cuestiones teóricas, tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo, pero venimos de una supremacía masculina donde el hombre se ha considerado fundamentalmente superior y la mujer inferior. Sintéticamente voy a mencionar que venimos de dos tradiciones. Bueno, venimos de tres, pero solo voy a mencionar dos. La tradición griega, para el cual cuando la naturaleza quería hacer seres perfectos, hacía hombres con genitales desplegados, y cuando la naturaleza no podía hacer seres perfectos, nacían mujeres con genitales invertidos. Entonces, para Aristóteles, las mujeres eran hombres defectuosos, eran machos mutilados, eran hombres incompletos. A partir de esta idea se generó que el hombre como un ser superior y como un ser, como el modelo, y la mujer como algo que le falta un poco para llegar a ser hombre. Por lo tanto, de ahí se generó el pensamiento de la inferioridad de las mujeres. Este pensamiento, que obviamente lo estoy súper sintetizando, se va a vincular con el pensamiento judeocristiano, para el cual las mujeres son parte del mal. Las mujeres son las transgresoras de la orden de Dios y su castigo, porque ellas son capaces de escuchar al mal, no solamente, a ver, Adán es perfecto y habla la lengua de Dios, pero Eva, ella habla la lengua del mal, por lo tanto es el mal, encarna el mal. Y su transgresión tiene que ser castigada. Entonces, el castigo a las mujeres son dos. Una, la conyugalidad como castigo y la maternidad obligatoria como castigo. Esos son los castigos a la falta de las mujeres. No solamente está en el mito judeocristiano, en otros mitos encontramos lo mismo. Como que si el mito fundacional de las sociedades sea una transgresión de las mujeres y la necesidad de castigarlas permanentemente. Entonces, estas dos ideas, la mujer inferiorizada del mundo griego y la mujer sujeto del mal de la tradición judeocristiana, ha dado por resultado más de 2000 años de pensamiento filosófico, pensamiento económico, pensamiento jurídico, y que ha dado por resultado la supremacía masculina. Porque si no nos vamos a ello, no vamos a entender por qué resultan las mujeres discriminadas en la actualidad. Ello vinculado, como le decía en una de las láminas del principio, a la consideración de que la mujer es biología, está determinada por lo biológico y por las hormonas. Por lo tanto, el hombre es el sujeto epistémicamente pertinente para la ciencia, y eso lo vemos en los datos del SNI, quien puede tener la neutralidad para ver las cuestiones con objetividad. Los hombres, porque son neutrales e imparciales, portan lo universal. En cambio, las mujeres portan la parcialidad, los intereses, el egoísmo. Y así podríamos ir en el derecho, en la literatura, en la economía, en la política,
queda muy claro que el sujeto de la política es el ciudadano. Y la historia de la ciudadanización es la historia del varón ciudadano, pero no la historia de la ciudadanización de las mujeres, que corre claramente por otro carril. Por ejemplo, recordemos que cuando a las mujeres se les va a dar el voto en 1955, se pide que se capacite a las mujeres para que ejerzan el voto. Pero cuando se le dio el voto a los hombres, nadie pidió que se les diera capacitación a los hombres para ejercer el voto. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen que ser capacitadas y los hombres no? Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? La ciencia, voy a tratar de irme un poco más rápido, porque creo que ya llevo una media hora. La ciencia no ha desarticulado estas concepciones previas sobre mujeres y hombres, sino que en ocasiones las ha afirmado y les ha dado un sustento científico. Hoy podemos ver teorías como la craneología, que dice que las mujeres tenemos un cráneo que pesa menos y por lo tanto no tenemos capacidad de pensamiento abstracto, o la medicina de las mujeres cuando vamos al Seguro Social, donde dice medicina de la mujer. ¿Y a qué se refiere medicina de la mujer? A medicina de la matriz y el útero, como si las mujeres nos podemos reducir a matriz y útero. El determinismo hormonal es que las hormonas femeninas, como si nosotras solamente somos portadoras de hormonas, robots de hormonas, y que las hormonas no direccionalizan. Todas estas son ejemplos de ver cómo la ciencia no ha desarticulado estas concepciones previas que se tenían sobre las mujeres. Bueno, y esta cuestión que digo del talento como un asunto de varones, lo digo porque, para poner un ejemplo, el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, todos estaremos de acuerdo en que es un prodigio de sensibilidad, de belleza, de materiales, de distribución. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Música es como una sinfonía congelada, en palabras de su autor. Pero resulta que todos quienes fueron convocados para realizar esta obra faraónica de los gobiernos priistas, que espero que sea la última obra faraónica, todos fueron hombres. Entonces estamos obligadas a admirar el talento de los hombres, porque el talento de los hombres es el que queda materializado. Preguntémonos, ¿por qué no se invita a mujeres? El Centro Cultural de las Artes de la UNAM también, que también es muy bello, donde están las esculturas, la sala Nezahualcóyotl, y también, si vemos quiénes fueron convocados para hacerlo, fueron también arquitectos hombres. Solamente hay una escultura de una mujer, Helen Escobedo, si no mal recuerdo, en ese conjunto. Y claro que lo admiramos, no podemos de maravillarnos ante estas maravillas de talento. Pero fíjense cómo estamos obligadas a admirar el talento de los varones. Por lo tanto, el conocimiento que reproducimos en las universidades, tenemos también que ver si solamente estamos reproduciendo el conocimiento de los varones. En la Escuela de Filosofía, tendríamos que preguntarnos si solamente estamos reproduciendo la filosofía hecha por hombres y para hombres, o si en nuestras bibliografías estamos reproduciendo también el conocimiento de las mujeres. Lo mismo en economía, lo mismo en derecho, etc. Y bueno, esto no me voy a detener mucho. Ante todas estas desigualdades que han ocurrido, bueno, tenemos un marco normativo internacional, un marco normativo nacional, derivado del internacional, donde claramente la Secretaría de Educación Pública se le mandata a que como universidades, obviamente, eliminen estereotipos y demás cuestiones. A partir de 2009, la Cámara de Diputados empezó a establecer dinero para esto y la SEP empezó a establecer políticas, primero se llamaron políticas de equidad para las universidades y hoy se llaman políticas de igualdad. Todos y todas quienes hemos estado en la administración sabemos que se han establecido, perdón, a ver, ¿solamente yo oigo un micrófono o todo el mundo lo oye? Por favor, apaguen sus micrófonos.
Ajá, como uso estos audífonos se oye mucho más, así que gracias. Sí, bueno, a partir de estas políticas, a partir de esto, la ASEP estableció una serie de programas de políticas de igualdad para las universidades. Todos hemos manejado los PIFIs, los PFS y hoy los PROFEXE, que a través del PROGES 3 se estableció un proyecto de gestión institucional, hoy Proyecto Institucional de Igualdad, que trata de atender los compromisos que México estableció a nivel internacional y que tienden a desarticular las desigualdades en las que estamos. A través de esto, tenemos fundamentalmente tres tipos de acciones. Uno, la institucionalización, la transversalización de la perspectiva de género y la paridad de género. ¿A qué se refiere la institucionalización? Se refiere a incorporar los valores de igualdad. Acá lo vamos a ver más claro. La institucionalización tiende a, primero, incorporar los valores de igualdad, de no discriminación y derechos humanos en los documentos básicos, el programa de desarrollo institucional, en el modelo educativo, lo cual es sumamente importante, en la normatividad de las IES, pero no solamente como una declaratoria, sino como una transposición de las normas. Esto implica que un principio que está establecido en una norma pueda realmente llevarse a cabo en el conjunto de las normas, en las políticas y en las prácticas. Por ejemplo, si hacemos una revisión de los contratos colectivos de trabajo de cada universidad, veremos que la única ocasión que se refiere a las mujeres se refiere a las madres. Dice, las madres trabajadoras tendrán derecho al permiso tal. Fíjense, las mujeres ahí como portadoras de un rol, solamente en cuanto madres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la transposición de las normas, para que la armonización de la normatividad no solamente diga, ya tengo mi legislación normal, mi ley orgánica o mi estatuto, sino para que ello realmente permee en todas las disposiciones de las universidades. Segundo, y algo fundamental, sin lo cual no se podría realizar la institucionalización, es contar con una instancia que tenga un lugar en la estructura orgánica de la universidad y que no esté, digamos, en el último rincón de la administración, sino que tenga capacidad de gestión a nivel de los primeros cargos, que tenga recursos, espacio y personal capacitado. La cuestión de los recursos es sumamente importante porque en la mayoría de las universidades se ha operado con los recursos del PFS, con los recursos que dan en PROGES. Pero si no hay recursos de PROGES, la universidad no etiqueta recursos propios. Bueno, independientemente de PROGES, estos son mandatos que tienen que hacer las universidades. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque la problemática de la violencia se come, por decirlo así, se come a las instancias de igualdad. Y son dos aspectos diferentes. Una, tiene que haber un tratamiento sobre la violencia con sus normas específicas y tiene que haber una instancia de igualdad que lleve a cabo las políticas de igualdad. Y son políticas de igualdad a nivel de rectoría, porque de otra manera no se va a poder realizar. En general, muchas personas tienden a minimizar esto como si fuese un asunto de mujeres. Sin embargo, lejos de ser un asunto de mujeres, tiene que ver con un asunto de hombres y mujeres y en general de todas las personas. ¿Por qué? Porque las universidades tenemos un área de oportunidad muy importante, que es que prácticamente el 36, 38, casi 40% de los jóvenes que están en edad de estudiar educación superior están en nuestras aulas. Entonces, ¿qué hacemos con estos jóvenes? Tenemos una posibilidad de transformar su subjetividad, al menos de incidir en su subjetividad, para que las relaciones futuras en las familias de destino que van a tener puedan realizarse en base a otros arreglos.
Entonces, no es un asunto de las mujeres, no es un asunto de empoderar a las mujeres. Eso seguramente se hace y se va a seguir haciendo, pero es un asunto de cómo desarticulamos en los varones estos, como dice Rita Segato, estos mandatos de masculinidad que les impiden relacionarse de una manera no violenta, que les impide relacionarse de manera no violenta con sus pares. Porque en diversos estudios nos han mencionado, doctora, pero es que el acoso y el hostigamiento no es solamente de los maestros a las alumnas, también en los tendederos salen acosos entre pares. Sí, pero vamos a ver hasta dónde realmente los compañeros, los colegas son pares. ¿Es par un hombre y una mujer de la misma edad? ¿O ya viene el hombre y la mujer en base a estas relaciones desiguales? ¿Sí? Como yo les decía, la cuestión de servir el café. Somos iguales porque los dos tenemos doctorado, pero no somos iguales porque no me valoran igual. Yo soy la que debo servir el café. ¿Sí se comprende esa situación? Entonces, los y las estudiantes tienen que saber que hay otras formas de relacionarse entre hombres y mujeres diferentes a las de la abuelita o a las de la mamá. Es decir, relaciones, cómo construimos subjetividades con otras relaciones en las universidades. Y quiero decir que si no lo hacemos en las universidades, por eso es la apuesta de los convenios internacionales, porque las universidades hagan esto. Porque si no lo hacemos en las universidades, al menos si no discutimos estos mandatos de interiorización que lanza la sociedad, las canciones, los medios de comunicación, las películas, etcétera, no hay otra oportunidad para jóvenes y hombres y mujeres. Bueno, y transversalizar se le denomina a la incorporación a transversalizar la perspectiva de género como una herramienta, la perspectiva de género, que permite identificar, cuestionar, valorar y erradicar la exclusión y desigualdad de las mujeres basadas en consideraciones biológicas y culturales. Aquí tenemos que incorporar la perspectiva de género en docencia y tendríamos que entrar a los diseños curriculares porque vamos reproduciendo el conocimiento androcéntrico, como mencioné. Tendríamos que cambiar nuestros diseños curriculares para empezar a investigar otra manera de ver la ciencia, otra manera de ver la historia. También tiene que transversalizarse en la investigación. Y cuando digo incorporarse en la investigación, es hacernos la pregunta, muy bien, esto que estoy investigando, ¿cómo afecta a hombres y mujeres? Un proyecto de emprendedurismo, por ejemplo, o un proyecto de recolección de basura, cualquier proyecto que nosotros tengamos, es preguntarnos cómo afecta, cómo impacta a hombres y mujeres. ¿Lo hace de manera igual o en qué condiciones se aplica? Es decir, la transversalización tiene que estar materializada desde la planeación y la estructura institucional. Y la paridad la entendemos como mencioné anteriormente, los cargos directivos de primero y segundo nivel, rectorías, secretarías generales, direcciones, secretarías, coordinaciones, dependencias, como se les llame, áreas, escuelas, centros. Vamos a ver cómo están los balances en cada uno. En la universidad donde yo estoy, donde yo trabajo, por ejemplo, hay escuelas que nunca han tenido una directora. Caso de la Escuela de Agricultura y la Escuela de Ingeniería Pesquera. Y hay escuelas donde, no, ni siquiera hay escuelas donde siempre han sido directoras, ni siquiera la Escuela de Enfermería. Durante mucho tiempo la Escuela de Enfermería, el director era un hombre. Entonces, a eso le llamamos paridad vertical. Y porque tiene que ver con los puestos de poder. Y le llamamos paridad horizontal a el criterio de que todos los órganos colegiados, comisiones de ingreso, jurados, consejos, todo lo que sea colegiado, tenga que estar constituido por paridad. ¿Por qué lo menciono? Porque, como dije hace un momento, hace un año se legisló a nivel nacional paridad en todo a nivel de la Constitución General de la República.
Cada uno de los estados está haciendo sus reformas de paridad y a partir del siguiente proceso electoral va a ser obligatoria la paridad en todos los poderes y en todos los niveles en este país llamado México. Se discute actualmente si este artículo 41 aplica a las universidades porque son autónomas. Bueno, hay una discusión académica. El segundo párrafo del artículo 41 dice: los organismos autónomos se regirán también por la paridad. Se discute si las universidades son organismos autónomos como el Banco de México, el INE, etc. Sin embargo, independientemente de si le obliga la paridad a las universidades, la paridad se convierte en un órgano de integración de órganos colegiados. Y esto tiene que avanzar, y a mi modo de ver, lo tienen que poner en práctica las universidades. En primer lugar, porque es justo. En segundo lugar, porque habemos mujeres capacitadas. En tercer lugar, porque es parte de la cultura contemporánea. Y esto significa que el criterio de paridad tiene que legitimarse tanto en las universidades como fuera de las universidades, como en una ocasión se legitimó el criterio de mayoría. Actualmente podemos ponernos de acuerdo por mayoría, por ejemplo, para cuándo va a ser el seminario, para dónde vamos a ir a comer, sean colegas, familiares, nos ponemos de acuerdo cuándo vamos a celebrar el cumpleaños de fulanito. Y eso lo acordamos por mayoría. Nadie discute la legitimidad del criterio de mayoría. Así como nadie discute el criterio de legitimidad de mayoría, tenemos que conformar nuestra mente para que el criterio de paridad sea válido al momento de integrar órganos colegiados. Y la cuarta razón es porque las universidades deben dar ejemplo social. Cómo la sociedad avanza en paridad y las universidades se quedan rezagadas con reteniendo el poder patriarcal, masculino, etc. O sea, creo que eso no da un ejemplo. Y por eso quise poner en primer lugar las cifras. Si somos alrededor del 43% del profesorado, más del 50% del alumnado, entonces tenemos derecho de estar también en los puestos de poder. Entonces la paridad se convierte junto con la transversalización y la institucionalización en los tres elementos de por dónde debe correr la igualdad. Bueno, voy a dejar hasta aquí la presentación. Ya tengo alrededor de 40 minutos, según una hora según mi cronómetro. A continuación, yo les voy a mandar esta presentación. Tenemos una declaración de las universidades Caminos hacia la Igualdad, constituida por 9 ejes, y tenemos políticas específicas de qué se debe hacer en cada uno de estos para la institucionalización y para la transversalización. Entonces, creo que ya hablé una hora, Edith, así que dejo aquí mi presentación y si hay preguntas, les agradezco. Ok, muchas gracias, Lourdes. Pues interesante y para hacer la primera sesión, creo que nos abres un panorama muy amplio de cómo se visibilizan las desigualdades en el entorno universitario. Entonces, entre las preguntas que tengo aquí, primero son felicitaciones por el planteamiento que haces a tu tema. Segunda, hablaste de tu publicación sobre protocolos. Preguntan dónde pueden conseguir tu publicación. Bien, no sé gracias. Si puedes informar dónde pueden encontrar. Si quieres, 3 preguntas, Edith. 3 preguntas para luego contestar, ¿está bien? Sí. La otra es, bueno, son más bien reflexiones que nos están haciendo aquí en el chat, es que si el grande problema de los programas de desigualdad es que están sostenidos por recursos, ¿no? Y si estos recursos no bajan, obviamente no hay una atención a los programas. Otra de las cosas es que dice que en muchas de las universidades, pues hay una simulación acerca del trabajo sobre igualdad de género y que pues entregan informes ficticios en las ANUYES. Entonces,
¿Cuál ha sido la participación de la NUYES en relación a estos temas de géneros? Que esa es otra pregunta que hace. Una es protocolos, ¿cuál es la participación de NUYES en los temas de igualdad? Creo que son estas dos, las demás son comentarios. Bien, gracias. Bueno, también son importantes los comentarios. Bueno, protocolos yo les puedo hacer llegar a través de Edith lo que hemos investigado sobre esto, que pienso que es importante, y porque tenemos que ver, pulsar, primero, ¿qué son los protocolos? ¿Desde cuándo están en las universidades? ¿Y qué evaluaciones se hacen a los protocolos como mecanismos eficaces para atender la violencia? Eso es uno de los aspectos fundamentales, porque no basta tener el protocolo, sino ver cómo ha actuado y cómo se puede ir mejorando. Segundo, la cuestión de los recursos. Todos y todas sabemos que efectivamente una política que no tiene recursos se va a quedar solo en buenas intenciones. Hasta ahora, para la igualdad, no ha habido recursos propios de las universidades. Todo se hace a partir de los recursos que llegan de PROGES, de los recursos externos que se consiguen, o de otras convocatorias. Por ejemplo, hay convocatorias de LIN Mujeres o de ONU Mujeres que también se pueden utilizar para las políticas de igualdad en las universidades. Sin embargo, es importante que las universidades destinen recursos propios. Yo sé que en este ámbito de carencia y de pobreza y de austeridad, es muy difícil determinar estos recursos. Sin embargo, se tiene que hacer porque la problemática de hombres y mujeres no es una problemática más, sino que es una problemática que en un momento dado puede convertirse en un polvorín al interior de las universidades. Veamos los casos de las universidades que tuvieron unidades paradas, dependencias paradas durante mucho tiempo, justamente por la no atención de los problemas de violencia. Y tercero, en cuanto a la simulación. Bueno, ahí dos cuestiones. Primero, la simulación a nadie le conviene. Es necesario saber dónde está mi universidad y cómo va avanzando. Porque aquí no se trata de dar informes de éxito, sino de tener prácticas de éxito. Y si yo de 5 prácticas pude hacer 2 y realmente eso ancla las acciones, una cultura de igualdad en la universidad, es mucho mejor que reportar que cumplí las 5. Porque de lo que se trata es obviamente de avanzar en igualdad, no solamente de simular. Y aquí pues es un llamado a todo mundo, no solamente a las autoridades, sino a quienes estamos al frente de las políticas de igualdad para realmente hacer avances reales. Ok, otra de las preguntas que aquí tenemos dice, ¿la red Caminos hacia la Igualdad de las Universidades ha generado directrices para homologar protocolos en las universidades? ¿No tienes más preguntas o contesto eso? Bueno, contesto esa mientras buscamos otra. Bueno, aquí lo que les voy a comentar es que un año antes que saliera el presidente Peña Nieto, nos hablaron de ANUYES, INMUJERES y CONAVIM para que firmáramos un protocolo para las universidades. Y recuerdo porque nos decían que Peña Nieto iba a ser el testigo de honor. Nosotras, la red, nos opusimos. No quisimos firmarlo. ¿Por qué? Porque el protocolo se refería solamente a las relaciones laborales. Pero en las universidades, las relaciones asimétricas no son solo entre el personal que tiene un contrato, sino entre estudiantes con administrativos, es decir, es una gran cantidad de interacciones. Y quedamos en establecer un protocolo tipo para las universidades, porque lo que nos proponían era un protocolo tipo Walmart, tipo igual al que en el cual se certifica Walmart, era una norma de ese tipo, ¿no? La norma 025, y por eso en las universidades no quisimos hacerlo. Estamos en aras de hacer un protocolo base para las universidades,
ya donde se incorporen las experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Ok. Hay varios comentarios, después te los hago llegar, Lourdes, pero hay dos personas a las que les voy a dar únicamente la palabra, a Simón, y que dice, ¿qué opinan de las mujeres en posiciones de jerarquía que violentan a los de su propio género? Esa es una que pregunta. Y Víctor Hugo quería hacer, no puede, le vamos a dar el uso del micrófono porque parece que no podemos rescatar su pregunta. Víctor, si puedes hacer tu pregunta. Sí, claro, gracias, doctora. Primero agradecer, estuvo interesante la conversación, lo que nos explican. Y mi pregunta es la siguiente. Sabemos que este tipo de violencias, de desigualdades, vienen desde una estructura de sistema, ¿no? De poderes. Y precisamente la pregunta es, ¿cómo le hizo o cómo le hace para llegar a estas personas que ocupan poderes de jerarquía de peso en las universidades para poder llegar a estos trabajos y generar la conciencia sobre estos temas? Y la otra es, cuando se hacen las denuncias por parte de alumnos o alumnas con respecto a acosos que viven, hostigamientos, ¿cuál es el resguardo que le puede dar tanto la universidad o si también en su experiencia le han dado resguardo a estos chavos o chavas en áreas externas? Porque sin duda el que acosa o el que hostiga tiene conocimiento de a quién se lo hizo, ¿no? Y cuando empiezan a salir esto de los, por ejemplo, de los tendederos o algunas denuncias, llegan a ser amenazadas o amenazados. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cómo las universidades están haciendo ese trabajo de resguardo, de cuidado de la vida inclusive del alumno o de la alumna, que es algo preocupante? Entonces, en ese sentido es, a partir de su experiencia, ¿qué nos podría compartir? La primera es cómo poder llegar a estas personas, hablando de jerarquías, y o cómo llegó para dar estas capacitaciones, ¿no? Pero que sean realmente, ¿no? Porque decían también, muchas veces solamente como los documentos se meten para dar números, pero que esto tenga de verdad un impacto en las estructuras de poder. Y el otro es cómo se ha integrado qué se ha hecho para salvaguardar la integridad de los y las alumnas. Sé que son anónimas las denuncias, sin embargo, el agresor, el que violenta, o la que violenta, pues tiene conocimiento de lo que hizo y entonces llegan las amenazas o algunas acciones en contra de las alumnas o alumnos. Gracias. Sí, gracias a ustedes por las preguntas. Primero, las mujeres en cargos de poder que se comportan con liderazgos masculinos, más o menos es lo que preguntaba en la primera ocasión. Bueno, Sí. aquí justamente lo que ocurre es que los modelos de ejercer el liderazgo en las universidades pasan por tener esto, el liderazgo masculino, las características del liderazgo masculino, que son muy claras. Sintéticamente voy a decir una cuestión que seguramente todos vamos a entender, que sería el liderazgo tipo el macho alfa, el cual va estableciendo las directrices, tiene poca comunicación con sus subordinados y prácticamente solamente da órdenes, da líneas, sabe a dónde va y demás, ¿no? Ese es un tipo de liderazgo y las mujeres cuando están en cargos de poder, en primer lugar, imitan ese liderazgo. No porque, se dice, las mujeres se masculinizan cuando están en cargos de poder, no exactamente porque se masculinicen, sino porque los cargos de poder y de gestión son masculinos y han sido revestidos con las características masculinas. Por lo tanto, aparece que si no te comportas de esa manera, no tienes poder, porque lo otro es no tener poder. Sin embargo, cada vez más las mujeres en cargos de dirección van desarrollando lo que se llama liderazgos horizontales, que son liderazgos que tienen que ver con tomar en cuenta a los demás, con sugerir más que ordenar, con incorporar en su plan de trabajo las opiniones de los demás, con ser capaz de modificar el rumbo a lo que se va, etc.
Ahí sí, por ahí puedo mandarles, creo que escribió un artículo sobre liderazgos, formas de liderazgos de las mujeres en las universidades. Por ahí les puedo mandar la referencia para que veamos cómo dirigen las mujeres cuando dirigen. Cómo ejercen el poder las mujeres cuando ejercen el poder, referido a las universidades, derivado del proyecto que actualmente estamos realizando. Eso incluyó, perdón, eso incluyó entrevistas con rectoras de América Latina, porque también rectoras de América Latina nos pueden dar una pauta de cómo se construyen liderazgos exitosos en las universidades. Y lo segundo, cómo hacernos llegar, cómo hacer que estas temáticas sean válidas. Bueno, primero, el avance político de las mujeres tiene dos aspectos. Uno, la teoría, y dos, la agenda. La teoría podríamos ubicarla en la agenda feminista, o en la teoría feminista, que es una teoría creada en las universidades, la teoría feminista, hoy la teoría de género, que es una categoría que nos permite ver las brechas y las relaciones entre hombres y mujeres, la teoría de género, pero sobre todo la agenda de género. Y la agenda de género dice que no solamente pensamos y analizamos dónde estamos las mujeres, sino que impulsa qué vamos a hacer. Ante esto, ¿qué vamos a hacer? Y en el qué vamos a hacer establecemos una ruta de actuación. Y rápidamente quiero decirle, maestro Víctor, ¿verdad? Se llamaba Víctor Hugo Zamora. Quiero decirle, maestro Víctor Hugo, que en primer lugar las mujeres nos reconocemos entre nosotras. Porque históricamente las mujeres no tenemos espacios para vincularnos con las otras que no son mujeres de mi tribu. Yo sí puedo reunirme con las mujeres de mi familia, mi madre, mis tías, mis hermanas, mis primas, ahora mis hijas, mis nietas, porque ya tengo nietos. Pero solamente hasta que fuimos a la universidad puedo encontrar a mujeres que no son de mi familia y con las cuales puedo conversar, puedo identificarme sobre la situación común que nos aqueja. Por ejemplo, ahí conocí a Edith, conocí a Olivia Aguilar, conocí a otras colegas de otras universidades, que sin ser de la familia podemos ponernos de acuerdo en lo que corresponde a la condición de las mujeres. Entonces, paso 1 es justamente tener estos lugares. ¿Por qué digo que las mujeres no los teníamos? Porque los hombres sí los tuvieron. Y en primer lugar, tuvieron la fábrica, tuvieron el trabajo, tuvieron la cantina, tuvieron el café. Y en esos lugares, la cantina, el café, el bar, la fábrica, se construyeron los grandes relatos para la transformación de la condición de los hombres trabajadores, por ejemplo. Los revolucionarios de café, ¿sí? Pero eran hombres que no eran familiares, eran colegas, eran camaradas en otros espacios. Mientras las mujeres estábamos en las casas. Hasta que vamos a la universidad se convierte en el primer espacio donde las mujeres nos reconocemos como iguales, como pares, y empezamos a conversar. Por eso no es casual que la reflexión sobre las mujeres surge en las universidades. Porque hasta que llegamos ahí podemos crear una teoría que nos explica qué somos y cuáles son nuestros puntos pendientes. Y justamente a partir de esta agenda nos unimos para hacer uniones y para hacer alianzas que nos permitan hacer llegar nuestra voz. Hay estrategias diferentes. Que en mujeres de mi edad hicimos diagnósticos, hemos hecho diagnósticos, hemos hecho estudios, hemos tocado puertas, hemos establecido iniciativas de política, hemos ido a NUYES, todo eso lo hemos hecho las mujeres de mi edad. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado mucho. Pero las mujeres de hoy, las chicas de hoy, las jóvenes, no van a hacer eso. Ellas rompen ventanas. Y eso hace que inmediatamente volteen a verlas. Fíjense, caminos diferentes. Como dije, nosotras hicimos diagnósticos, investigaciones, tocamos puertas, hablamos con propiedad, metimos iniciativas de leyes a los congresos,
hicimos manifiestos, posicionamiento, y ahí va, espérense, al ratito, les toca el siguiente periodo. Sí, doctora, cómo no. O sea, todo eso lo hicimos y lo hemos hecho. Pero las jóvenes de hoy directamente se van a abrir las puertas del Congreso del Estado, a poner letreros en las estatuas directamente. Es otra generación y es válido. Es válido. Yo pienso, a mí me han preguntado, doctora, ¿usted qué piensa de las jóvenes que tiraron la puerta del Congreso del Estado y entraron, rayaron? Y yo digo, es válido, porque nosotras en 50 años que hemos hecho todo esto, hemos logrado un avance así, no vamos a decirles a ellas que hagan lo mismo. Ellas tienen otros procedimientos y otras voces. Entonces, maestro, aquí, ¿cómo hacemos llegar la voz? La generación de las mujeres a las que yo pertenezco tuvimos una estrategia y la tenemos, que es esta: dar cursos, conferencias, hablar en ANUYES, hablar con los rectores, sensibilizar a autoridades, etcétera. Valernos de los convenios internacionales y demás. Pero hay otra generación que no se va a esperar. Y justamente por eso las universidades tienen que hacer políticas de igualdad urgentemente y para todos los niveles. Y finalmente, muy específico, ¿cómo se resguarda a las víctimas? Bien, hemos hecho, miren, muy pocas universidades, creo que nada más como 4 universidades, tienen lo que se llaman como órdenes de protección. Revisamos los protocolos y nada más 3 o 4 tienen órdenes de protección. Lo que estamos haciendo es pidiendo a las unidades que tratan la violencia y el acoso en las universidades que tengan procesos de acompañamiento a la víctima. Y esos procesos de acompañamiento implican no solamente tomarla como denunciante, sino convertirla en una persona que tiene que tener un nicho de protección al interior de la universidad. Por eso es importante que haya asistencia psicológica, no solamente para que le ayude a superar eso, sino que tenga ámbitos donde pueda resguardarse. Y sí, efectivamente, es muy difícil garantizar al 100% esto. Sin embargo, tenemos que aprender de las casas de refugio que se hacen a nivel general. Yo he conocido casos en las universidades donde sencillamente sacan a la chica de la universidad y se la llevan a otro país, así de fuerte el asunto. Un caso de acoso en una universidad originó que la chica la sacaran de la universidad y la llevaran, no a otra ciudad, a otro país. Entonces, realmente las situaciones son diferentes. Y esperemos que en nuestras universidades tomemos las medidas a tiempo y no se llegue a estas conclusiones. Pues muchas gracias. Ok, te agradezco mucho, Lourdes, tu tiempo y disposición. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Ayer también estuviste con el rector y nuestras colegas de la Universidad de Chiapas. Sí, y bueno, hay una serie de intereses aquí. Nos proponen también trabajar el tema de masculinidades. Dice, se proponer hablar de hostigamiento y prevención entre varones. También trabajar la prevención desde el estudiantado con varones, entre ellos mismos, y bueno, la invitación dentro de este programa integral de capacitación, hay un taller que lo dará el doctor Cirilo Rivera sobre masculinidades. Este taller se va a llevar a cabo el día 20 de junio, son 3 sesiones, entonces ya también les haremos llegar la información. El taller es Reflexiones sobre masculinidades, retos para la autorrealización. Entonces, hay varias actividades, entonces les estaremos informando. Yo quiero agradecer también mucho la participación de nuestro señor director, el maestro Pedro Manuel Conde Flores, y nuestro señor rector, que se encuentran todavía aquí con nosotros, para el cierre de esta conferencia. Entonces, tenemos mucha información, tenemos mucho trabajo por hacer a partir de tus comentarios y esta presentación general que nos haces dentro de las universidades, y continuaremos con estas temáticas a lo largo de este seminario. Lourdes, en verdad te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición, y posteriormente te haremos llegar tu constancia de participación a este seminario que nos ha hecho firmar el señor rector, que gracias a él vamos a hacértela llegar, que al CAL se dice la rectoría
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, maestría en Estudios de Género, Programa Universitario para la Actualización y la Igualdad de Género. Otorga la presente constancia a la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara por haber participado como ponente en la primera sesión del seminario permanente sobre estudios de género, educación para la igualdad entre hombres y mujeres, con el tema la igualdad de género en las instituciones de educación superior en el marco del programa de formación integral con enfoque de género para los y las profesoras de la UAT con una duración de 2 horas. Atentamente, por la cultura, la justicia social, Tlaxcala, clase 9 de julio del 2020, y firma nuestro señor rector, el doctor Luis Armando González Plasencia. Entonces, te la hacemos llegar y con esto cerramos esta parte de nuestra primera sesión. Muchas gracias, Edith. Les agradezco mucho. Espero un día poder volver a ir a Tlaxcala cuando pase todo esto, disfrutar la compañía de todas y todos ustedes, comer la rica comida que cuando he ido siempre me han invitado a comer estos sabores del sur, que acá en el occidente no se usan, pero extraño. La última vez creo que Olivia me llevó a tomar pulque, algo así, entonces realmente, y los ponchitos, toda esa ropa hermosa que tienen por allá, espero algún día poder ir, y sobre todo algo que extraño en estas conferencias en pantalla, es que no hay interacción. Generalmente siempre en las conferencias se acerca algún estudiante, chica o chico, maestro, me puede ayudar con mi trabajo, extraño mucho esto, pero bueno, estamos acondicionándonos, adaptándonos a las nuevas condiciones. A sus órdenes, Edith, y felicidades al rector, a toda la comunidad académica de la Universidad de Tlaxcala, al maestro Pedro, por impulsar estas reflexiones. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, no sé si el señor rector quisiera agregar algo más. Con mucho gusto. Agradecer a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara por la conferencia tan interesante que ha impartido esta mañana. A mí me gustaría saber si es posible que contáramos con la presentación que nos hizo. Creo que ahí hay sugerencias muy importantes. Le comento, doctora, que, bueno, pues como muchas otras universidades, en este tema la nuestra está en pañales todavía, haciendo un esfuerzo importante. Con nosotros no se presentó el fenómeno del tendedero, sin embargo sí hubo manifestaciones importantes de jóvenes pues, que se han sentido agredidas. Se está trabajando con ayuda de Edith, un protocolo para atender esta violencia de género, pero dentro de un programa, de una estrategia mucho más amplia que efectivamente contempla también y sobre todo medidas de prevención. Ojalá podamos seguir contando con su asesoría, doctora, la verdad es que es un privilegio para nosotros poderla tener acá. Yo había tenido ya la oportunidad de escucharla en el seno de Anuyes y por eso me dio muchísimo gusto saber que era nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias y cuente con que en cuanto sea posible la vamos a invitar a Tlaxcala, no solamente a trabajar, sino que a comer y a beber las cosas ricas que hay en el estado. Muchísimas gracias a todas y todos quienes presenciaron el seminario también, y desde luego a las autoridades de la facultad, al maestro Pedro Conde y a Edith, que ha facilitado notablemente que este evento haya sido posible. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias, señor rector. Pues agradecerles a todas y a todos los asistentes, a las compañeras de las otras universidades e instituciones de educación superior de los otros estados, y no tan solo Perú, también me escribieron que están de Colombia con nosotros. Entonces, pues agradecerles, y para la siguiente sesión estar atentas, que sería el día jueves, estaremos hablando sobre la construcción de la categoría de género. Ahí nos van a acompañar del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
También ahí en el chat les dejé el link del registro para que vayamos sumando las asistencias y posteriormente se les haga entrega de su constancia de asistencia al seminario. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y nos estamos saludando. Gracias, Lourdes, gracias, maestro Pedro Manuel Conde Flores, gracias, señor rector. Muy buenos días. Un Hasta abrazo luego. a todos. Y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bravo, bravo. Gracias, señor rector, por su presencia. Gusto saludarle. Adiós a todas y a todos. Bonito Adiós. día. Hasta luego. Muchas gracias. Qué padre estuvo.